Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Cortalesi y vamos a dar una charla de macroaneurismas retinales y telangiectasias en el módulo de retina in vitro de la carrera de médico especialista. Como bien todos sabemos, los macroaneurismas arteriales son patologías frecuentes que podemos ver a nivel del fondo de ojo. Vamos a verlo como dilataciones fusiformes o saculares en ramas arteriales de hasta en un tercer orden. Generalmente son patologías asintomáticas hasta que se produce la ruptura del mismo. En ese momento, el paciente manifiesta algún tipo de afección de tipo visual, disminución de la visión, metamorfopsias, etc. El grupo etario más afectado es el grupo de los 60 años y tienen más o menos una incidencia de un 10% de bilateralidad. Una de las patologías más frecuentemente asociadas a la ruptura en sí mismo del macroaneurisma es la hipertensión arterial. Y lo que vemos en el fondo de ojo o en una retinografía color es una imagen rojiza del sangrado y una imagen central generalmente redondeada blanquecina, que es en sí el macroaneurisma. También podemos ver edema si hacemos la visualización del paciente en un periodo más crónico, no en la forma aguda, porque la sangre se termina reabsorbiendo. Como dijimos, el diagnóstico, perdón, es por visualización directa y nos ayuda muchas veces la angiografía, ¿sí? Donde podemos ver este trayecto vascular dilatado. Generalmente, si tenemos un spot de sangre muy denso, esto se visualiza mejor con una indocianina green. Los tratamientos muchas veces no hacen falta, ya que los macroaneurismas pueden producir, el sangrado de los macroaneurismas pueden no producir ningún tipo de síntomas, sino afectan la zona macular, generalmente la zona más foveolar. Si lo afectaran, uno de los tratamientos que se le puede instaurar son los antiangiogénicos para disminuir ese edema que muchas veces se presenta concomitantemente secundario a la ruptura de este macroaneurisma, o el tratamiento con láser, rodeando el macroaneurisma y produciendo el cierre del mismo. Vemos a continuación algunas imágenes donde vemos muy bien sobre esa imagen macular, esa hemorragia y esa lesión blanquecina central redondeada, y donde se nota muy bien mediante una angiografía. Otro paciente, donde también tenemos una densidad sanguínea más importante, quizás con una angiografía convencional no se ve, y a través de la indocianina se ve muy bien la dilatación sacular. Generalmente estas lesiones en el tiempo se obliteran y desaparecen y dejan la visualización de la zona macular, donde generalmente más frecuentemente están las sintomáticas, o cuando se rompen se manifiestan sintomáticamente, y pasamos a tener un fondo de ojo casi sin una lesión visible. Lo que sí podemos tener muchas veces en los tiempos más crónicos son la persistencia de esa cercina alrededor del macroaneurisma, y esto quiere decir que de alguna forma tiene esta lesión filtraciones. Vamos a ver a continuación un paciente, que es un paciente que yo vi en el consultorio, donde vemos la imagen inferior izquierda, en el momento bastante cercano a producirse la ruptura de este macroaneurisma, con caída de la agudeza visual de su ojo izquierdo, una lesión hemorrágica macular y la circina macular más en la zona inferior. En el tiempo vemos la imagen por OCT, donde vemos el perfil macular alterado con todo el edema presente, ¿sí? Y la sangre que ya se ha ido reabsorbiendo, pero todavía persiste el edema macular. Este paciente se le instauró el tratamiento de antiangiogénicos que se le realizaron en varias oportunidades, como vemos acá las fechas, ¿sí? Desde aproximadamente comienzo del 2022 hasta fines del mismo año, pero se vio que a pesar de la instauración de diferentes tipos de antiangiogénicos, el edema macular persistía. Por último, lo que se pasó a realizar fue un tratamiento con láser argón, rodeando la lesión del macroaneurisma, como vemos acá en esta imagen anelitra del fondo de ojo, y acá se ve un poquito mejor en una magnificación, pero esta lesión se obliteró, ¿sí? Se cerró y aparentemente provenía filtración de ahí, ya que el perfil macular se volvió mucho más normal. Lo que sí tenemos es una alteración de los fotorreceptores y también del epitelio pigmentario, por consiguiente la visión del paciente es muy baja. Pero el tratamiento efectivo en este caso fue el tratamiento con láser, no con antiangiogénicos. Como segundo tópico de la charla vamos a hablar de las telangiectasias primarias parafoveales. Esto es una entidad que fue descrita por Rees en relación a la enfermedad de Coates y la enfermedad de Leber allá por el año 1956, una publicación en el American Journal of Ophthalmology. ¿Qué son en sí las telangiectasias primarias parafoveales?
Son dilataciones aneurismáticas o saculares de la red vascular perifoveal, pero son idiopáticas y son primarias, no son secundarias como podrían ser aquellas que se generan a partir de la secuela de una trombosis venosa o en algunos cuadros de diabetes. Inicialmente, la afección de Coates y los aneurismas biliares de Leber estaban involucrados o incluidos, mejor dicho, en este grupo, pero luego por presentar algunas características específicas, más allá de las cuales son similares a las telangiectasias primarias, tuvieron una clasificación diferente. Vemos en este caso, este es un paciente con una afección de Coates, donde se ven muy bien las telangiectasias, ¿sí? Que están rodeadas por láser, que se trató de hacer mediante este tratamiento el cierre de la lesión permeable, como para disminuir ese edema macular severo que tenía el paciente. Vemos las lesiones como tenemos y se ven muy bien mediante angiografía. Este es otro paciente donde vemos qué severo y cicatriz tiene, qué severa cicatriz tiene en el área macular, a pesar de que todavía presenta un edema difuso de una gran extensión en la retina, y acá también vemos esa circina rodeando esas áreas de alteración vascular, con algunas áreas de cicatrices antiguas. Muy bien, entonces dijimos que los aneurismas biliares de Leber también estaban inicialmente involucrados dentro de las telangiectasias, pero luego fueron diferenciadas en un grupo propiamente dicho. ¿Cuáles son las características de esta patología? Vemos muy bien en esa foto que es una vasculopatía retiniana idiopática, generalmente afecta la retina temporal intermedia, pueden ser única lesión o múltiples o en ramilletes, ¿sí? Y la lesión típica es esa dilatación eh, vacuolar, digamos, de las vénulas y las arteriolas, ¿sí? Que provocan una extravasación crónica y exudados duros intrarretinales. Generalmente afectan a pacientes por arriba de los 40 años y pueden llegar a tener poca afección visual, ya que generalmente no están cercanas o no afectan mediante la exudación el área macular. El tratamiento también, como dijimos antes, se puede hacer la aplicación de láser y cerrar esas lesiones para que esa filtración no se mantenga en el tiempo y no produzca un daño, o también se le puede aplicar antiangiogénicos o triamcinolona. Vemos muy bien en la angiografía esas lesiones, ¿sí? Donde se ven algunas dilataciones más grandes y otras mucho más pequeñas que pueden ser todo este área de afección de forma de ramillete. En sí, el grupo de las telangiectasias parafoveales idiopáticas, como dijimos, fueron descritas por Gass y reclasificadas por Oyakawa en 3 subgrupos. Vamos a dar algunas características de los mismos. Tenemos el grupo 1, que son las telangiectasias unilaterales, generalmente comprometen a varones de alrededor de 40 años, y la exudación puede ser de comienzo más tardío de la cuarta década, con una manifestación un poco más tarde en la caída de su agudeza visual. Tenemos el grupo 1A, que son las congénitas, y el grupo 1B, que son las idiopáticas adquiridas. Importante diferencia, las primeras, las congénitas, tienen una caída de la agudeza visual bastante mayor al grupo 1B, que llegan 20-200, las 1A, y 20-40 más o menos como máximo, las de 1B. La trama vascular en las 1A es mayor que en la 1B, siendo la de la 1A de alrededor de hasta 2 discos ópticos temporales a la mácula, y generalmente las del 1B no llevan o no afectan más de una hora. Y las de la 1A son con exudados igual que la 1B, amarillentos, pero en el grupo 1A, por ser de mayor extensión, presentan mayor cantidad de exudados. Y pueden presentar también a su vez un edema ocular cistoide en algunos casos. Generalmente el 1A puede mejorar con el tratamiento con láser o tener una resolución espontánea, pero es bastante más raro. Vemos acá en esta imagen de OCT la cavitación de la retina central, de la retina media, de las estructuras medias de la retina, y vemos acá en algunas imágenes de tipo aneritra, ¿sí? Las alteraciones a nivel de la filtración en la zona más temporal de la mácula. Vemos acá una retinografía color y con consiguiente su retinofluoresceniografía, donde está afectada unilateralmente el área temporal con una superficie de alrededor de un disco óptico. Tenemos las del grupo 2A, que son las más frecuentes. Estas son temporales bilaterales. Afecta a pacientes de entre los 50 y los 60 años con alguna incidencia familiar variable. Generalmente son simétricas y un área de afección pequeña. El cuadro de edematoso generalmente es leve y pasa bastante desapercibido.
la manifestación que podemos llegar a ver en el fondo de ojo son bastante característicos los cristales refringentes por la alteración crónica del epitelio pigmentario. Hay una hiperplasia del mismo alrededor de vasos que se angulan 90 grados. Las agudezas visuales varían entre 20-40 y 20-200. Pueden tener algunos cuadros una membrana neovascular asociada. Y los cambios histopatológicos que se presentan en los análisis de los materiales obtenidos a nivel ocular, ¿sí? Son similares a los producidos por la diabetes. El tratamiento en sí mismo generalmente no tienen un buen resultado. El láser no es un tratamiento de elección. Se han probado tanto los corticoides como los antiangiogénicos, teniendo estos últimos una ayuda en la región del cuadro variable. En aquellos cuadros que tienen una membrana neovascular funcionan mucho mejor porque cierran la filtración de las dos estructuras, tanto de las telangiectasias como de la membrana neovascular, pero en aquellos que solamente tienen las telangiectasias, la acción es temporal y una vez pasado un periodo de acción de la droga y subida media caída, digamos, y ya no tenemos acción de la misma, vuelve a aparecer la alteración estructural. También se está probando el factor neurotrófico ciliar. Lo que sí está certificado es que las telangiectasias se deben a alguna alteración a nivel de las células de Müller. Vemos acá algunos trabajos que han salido publicados en el año 2018, donde se habla de este factor neurotrófico ciliar a partir de la liberación continua, digamos, a través de un depósito en el vítreo, ¿sí? Y acá tenemos donde se postulan la alteración de las células de Müller y otro trabajo nuevamente con el factor neurotrófico ciliar. Vemos en este trabajo del año 2011 cómo la aplicación de los antiangiogénicos en un paciente con un seguimiento muy corto, de alrededor de no más de 3 a 4 meses, perdón, de 12 meses, vemos que a partir del tercer mes la estructura se modifica, se colapsa y disminuye la filtración, pero una vez dejado el tratamiento de lado y no aplicándole más antiangiogénicos, vuelve la estructura a su cuadro inicial y aumenta, obviamente, nuevamente la filtración volviendo a su estadio inicial. Este es un paciente del consultorio donde vemos que a nivel de la retinografía casi no presenta alteraciones, tenía una agudeza visual de 20-30 y 20-100, 20-30 en el ojo derecho, 20-100 en el ojo izquierdo. Veíamos que tenía alguna alteración a nivel de la zona macular, del brillo macular. Vemos una imagen de pseudocolor donde ya se presentan algunas alteraciones a nivel de la zona bitemporal de ambos ojos y en la autofluorescencia también presenta ciertas alteraciones compatibles con el patrón de la imagen de pseudocolor. Le pedimos una angiografía digital. En los tiempos iniciales vemos muy poco, pero hacia los tiempos tardíos aparecen estas filtraciones pequeñas del área temporal de no más de un disco de superficie. Una vez pedido el OCT, se denota muy bien todas las alteraciones que presentan, las típicas alteraciones visibles en los cuadros de las telangiectasias. Vemos el ojo izquierdo que tenía una mejor agudeza visual, ¿sí? De 20-30 y el ojo derecho de 20-100, debido a que, como ven ahí, la línea de los fotorreceptores, la línea elipsoide, está mucho más afectada en el ojo derecho, a pesar de que la cavidad es más grande del ojo izquierdo. También podemos verlo a través de otro tipo de cortes en el OCT, por el método de ENFACE. Vemos que se producen alteraciones a nivel de la línea de los fotorreceptores, a nivel del epitelio pigmentario, a nivel de la membrana limitante interna y la falla a nivel de las células de Müller que están relacionadas con la aparición de estas telangiectasias. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta de esta patología? Tenemos que tener en cuenta las retinopatías cristalinas, los agujeros maculares, las distrofias viteliformes como afecciones principales. A partir de este grupo también tenemos el grupo 2B, que son mucho más raros y que como característica tienen una asociación de estas membranas con estos patrones con la afección con la aparición, perdón, de membranas neovascular coroidea, pero no presentan estos vasos angulados, ni los depósitos refractivos, ni la hiperplasia del epitelio pigmentario. Por último, tenemos el grupo de las telangiectasias, el grupo 3, que son perifoveales, bilaterales, idiopáticas. Generalmente este grupo tiene la característica que son obstructivos, ¿sí? Por ergo no tenemos filtración vascular, ¿sí? La faz
como característica está aumentada en su tamaño y están amputada su regularidad circular, por decirlo. Generalmente están afectados tanto el nervio óptico como la retina periférica. Los cambios maculares son similares al de la retinopatía de sickle cell. Y también tiene una afección importante a destacar, que son los trastornos vasculares del sistema nervioso central. Pueden presentar en algunos casos lesiones de tipo masa en la región frontotemporal. Pero como a destacar, son telangiectasias que no tienen un patrón vascular filtrante. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta de este último grupo: la retinopatía diabética, ¿sí?, por sus fenómenos oclusivos, la retinopatía de radiante, las obstrucciones de rama venosa y la degeneración macular senil. Pero acordémonos que no tienen filtración. Por último, para recordar los tres grupos de las telangiectasias, esta tabla que salió del Ryan, ¿sí?, donde tenemos el grupo 1A, el 1B, el 2 y el grupo 3, siendo el 2 el más importante, con todas estas características que tenemos y los que seguramente más frecuentemente vamos a poder tener algún tipo de visualización en el consultorio de forma directa. Muchas gracias.